gracias por acompañarnos en esta nueva charla de HBM Talks 2020, presentada por el grupo Hotel Business Management, con el que desde hace muchos años trabajamos en diferentes proyectos académicos sobre management y sobre inversiones hoteleras en prestigiosas escuelas de negocios como la Universidad de San Andrés, ITELA, la Universidad del SEMA. Soy Olga Lili Motisi, partner de la constructora Hostling, Hospitality Learning and Consulting, junto a Pablo y León Weisblum. Hostling es integrante de Pérez Oribe Group, un grupo empresarial con el que desarrollamos diferentes negocios relacionados con proyectos hoteleros. Aprovecho muy especialmente para invitarlos el sábado próximo a las 5 p.m. de Miami, 6 p.m. de Buenos Aires, al ciclo Seguimos en Contacto de Eduardo Pérez Oribe Group desde Miami, ya que el próximo sábado lo dedicaremos a inversiones hoteleras, donde junto a destacados profesionales analizaremos la situación mundial actual y las posibilidades de negocio post-COVID. Hoy tenemos el placer de reunirnos junto a Javier Cárdenas, fundador de MyRevenue, para tratar en esta charla el tema cadenas internacionales en acción. O sea, aquí queremos ver la actuación de las cadenas en tiempos de pandemia. Para ello hemos invitado a profesionales de vasta trayectoria internacional, como Luis Alberto Tito, director de desarrollo para Sudamérica de Best Western y todas sus marcas, Luis Mirabelli, vicepresidente de desarrollo para América en países hispánicos de Accor, y Julio Corredor, Asset Manager de hoteles en Medio Oriente. Por todo esto, los invito hoy, como todos los lunes, a encontrarnos en este horario o cuando quieran, conectándonos por YouTube o por NM Miami Radio Online, nuestra radio desde la ciudad de Doral, en Miami. Bueno, los dejo en manos de los protagonistas. Me gustaría que se presenten para contarnos cada uno su trayectoria y luego empezar a charlar y bueno, los vamos a entrevistar y vamos a compartir opiniones. Empezamos Luis Alberto, cuéntanos un poco tu trayectoria, cómo ingresaste al sector. Luis Alberto, me acabo de dar cuenta que somos dos Luises. Sí. Sí. Luis. ¿Quién empiezo yo? Luis Alberto, ahí está. Gracias, Olga. Antes que nada, quisiera agradecer la oportunidad de poder compartir ese espacio con ustedes y todos los que nos están escuchando, ¿no?, en los diferentes canales. Yo soy Luis Alberto Tito, soy director de desarrollo para Sudamérica, para BWH Hotel Group. Es un grupo hotelero de más de 4.500 hoteles en el mundo, que maneja 3 marcas en los diferentes segmentos, que es World Hotels en el segmento lujo, Best Western Hotels and Resorts en el segmento mid-scale y Sure Stay Hotel Group en el segmento economy, ¿no? Es un gusto nuevamente poder compartir con Julio y con Luis Mirabelli y esperemos poder transmitir todas las acciones que estamos realizando desde el lado de las cadenas globales. Gracias, Luis Alberto. Luis, cuéntanos, Luis Mirabelli, tu trayectoria que es vasta, cómo has llegado al mundo de la hotelería. Buenas tardes a todos y gracias, Olga, por la convocatoria. Un placer estar con todos ustedes en esta mesa hoy. Bueno, como decías, soy vicepresidente de desarrollo para los países hispánicos de Accor. Tengo mucho tiempo en Accor, alrededor de, voy a cumplir el próximo mes 8 meses, pero tengo alrededor de 25 años de trayectoria en la industria de la hospitalidad. He pasado por compañías como RCI, como Wyndham, como Royal Holiday Club, además de haber desarrollado varios proyectos personales en la industria. Hoy me toca liderar y ser la cabeza de esta organización, que es líder en la mayoría de los mercados en el mundo, con alrededor de 5.000 hoteles, que es Accor, 40 marcas que atraviesan, digamos, todos los segmentos de la hotelería clásica, desde el económico hasta el segmento de lujo.
y transversalmente en todas las actividades que tienen que ver con el desarrollo del real estate hotelero, como son hoy las branded residence, productos de colecciones, productos de lifestyle, etc. Accor tiene alrededor de 400 hoteles en la región, y en la región que me corresponde desarrollar a mí tenemos casi 80 hoteles. Tenemos una base en Chile, que es la que opera esos 80 hoteles, y tenemos digamos, hoy en día un espectro también bastante amplio en lo que tiene que ver con la oferta, con oferta que va desde lo económico, con marcas como Ibis, Ibis Styles, hasta marcas de lujo como Sofitel y SLS. Así que un placer estar con ustedes y bueno, arranquemos con la entrevista. Gracias, Luis. Julio, cuéntanos tu trayectoria. Buenos días, es un placer estar aquí. Muchísimas gracias a Olga por la invitación. Un placer compartir con ustedes los panelistas y un saludo muy especial a quienes nos acompañan en esta charla. Actualmente los saludo desde el Sultanato de Omán, donde llevo basado los últimos 8 meses. Llevo en el Medio Oriente ya 12 años. He estado en lo que es nivel operacional con hoteles. He hecho aperturas, reaperturas, cierres de hoteles también. He trabajado con equipos de Six Sigma. He sido director de Operational Support para grupos pequeños con 12, 15 hoteles. Y actualmente trabajo con una compañía que construye y opera y es propietaria de hoteles en el Sultanado de Omán. También soy miembro del Hospitality Asset Managers Association para Medio Oriente y África, que es una organización que reúne los propietarios o inversionistas de hoteles, que trabajamos muy cerca con las marcas de hoteles que operan la mayoría de los activos que estas organizaciones son propietarios de. Entonces, pues un placer estar con ustedes, poder compartir sobre las experiencias actuales con esto del COVID y bueno, estaremos en contacto. ¿Cuántos hoteles tiene tu grupo, el grupo en el que prestas tus servicios de asset manager? Nuestro grupo maneja actualmente 16 hoteles. Tenemos hoteles con Accor, tenemos hoteles con Marriott, tenemos hoteles con Hyatt y tenemos hoteles bueno, ese ahora es parte de Hyatt, que es una Lila. Hoteles espectaculares, y también tenemos nuestra marca propia, donde tenemos 8 hoteles que están por todo el sultanado. Los operamos y somos los propietarios también. Bueno, y tendrán en el futuro algún hotel Best Western. Ya los dejo en contacto. ¿Sí? Bueno. Claro. Xavier, hoy nos acompaña en la moderación Xavier Cárdenas. Xavier, presentate que te vas a presentar mejor que como te presento yo. Bueno, muchas gracias Olga por invitarme a este seminario, y bueno, siempre trabajando muy de la mano con Olga en varios proyectos, esta vez desde manera online. Bueno, mi nombre es Xavier Cárdenas, soy el gerente de MyRevenue, empresa que ayuda a los hoteles a optimizar sus ingresos a través de prácticas de revenue management. Tenemos presencia en más de 7 países, tenemos clientes en Chile, en Ecuador, en Perú, en Curazao, en Panamá, en México, en Colombia. Finalmente, hemos trabajado también con hoteles tanto independientes en nuestro portafolio, pero, por ejemplo, ahí, como les mencionaba a los dos Luis, también teníamos hoteles que manejábamos y trabajamos con ellos. Por ejemplo, teníamos hoteles en Chile, Best Western, en Panamá tenemos un hotel de Best Western que le apoyamos. En Colombia, por ejemplo, estábamos haciendo consultoría a una cadena que tiene entre su portafolio hoteles de Accor. Adicionalmente, pues también he tenido la experiencia de contar con experiencia en temas de hoteles como marcas internacionales, y también pues actualmente soy también la academia haciendo mi doctorado y cuento con un máster en hotelería de Suiza, y represento todas las universidades en Colombia de Suiza. Entonces estoy muy vinculado también con la academia. Entonces muchísimas gracias Olga por darme la oportunidad de participar en estos tópicos. Bueno, la pregunta inicial para todos es, ¿cómo los tomó
la pandemia, ¿dónde, en qué situación de empresa y personal? Porque, bueno, esta es una parte importante para compartir con nuestra audiencia. Luis, ¿quieres empezar tú, Luis Mirabelli? La pandemia, afortunadamente, me encontró estacionado en Buenos Aires, que es donde resido y donde tengo mi base para la empresa, promediando un año, o empezando un año, promediando un mes muy interesante en lo que tiene que ver con resultados, debido fundamentalmente a la recuperación de uno de los mercados más importantes que tenemos en la región, que es Brasil, que viene de un par de años de recuperación, o por lo menos venía hasta el 15 de marzo, y con grandes planes, yo te diría, de expandir. La compañía tomó la decisión de separar la región de Sudamérica en Brasil y el resto de los países hispánicos. Yo soy, digamos, mi posición es parte de esa estrategia que tuvo que ver con la adquisición de la cadena Aton, que es una cadena de orígenes chilenos, que desarrolló acá y varias propiedades. Bueno, a finales de 2018, Accor adquiere esa compañía y crea alrededor de la base operativa la sede que hoy tiene alrededor de 150 personas basadas ahí, dándole servicio a todo lo que son los hoteles, tanto gerenciados como franquiciados de la compañía. Y como parte, te decía, de esa estrategia, nace un poco mi posición, que tiene como objetivo acelerar el crecimiento de las marcas y de los negocios en la América hispánica, o sea, de Colombia para abajo. Me agarra en un momento con muchísimos planes, como conversábamos hoy más temprano, de promoción, de viaje, con una agenda llena de cosas que no están pasando ahora, ¿no? Claro. Pero en un momento, yo te diría, con el acelerador puesto a fondo. Afortunadamente, en casa, con lo cual eso me ha ayudado a digamos, readaptarnos a la nueva forma de hacer negocios rápidamente. Sí, que hablábamos esta mañana, esta modalidad online que llega para quedarse, ¿no? Porque la verdad es que todos los medios estaban a disposición para que esto hubiera sucedido antes, pero las barreras de temor y bueno, fundamentalmente en países latinos donde somos tan proclives al trato face to face, y ahora, bueno, de la noche a la mañana, 100% online. Bueno, cuéntanos, Luis Alberto, ¿cómo te ha tomado? Perdón, Perdón, sí, disculpa. No, reafirmaba lo que decíamos hoy más temprano, que la tecnología estaba ahí, nosotros de alguna manera estábamos haciendo las cosas de manera diferente. Luis Alberto. Gracias. Bueno, por mi lado, la pandemia ya la veníamos observando de algunas semanas atrás, quizás de fines de febrero, cómo iba evolucionando, ¿no? Teníamos una agenda muy apretada para este año por todo el plan de desarrollo que tenemos en la región, y la cual empezaba prácticamente la segunda quincena de marzo. Pero bueno, yo estoy basado en Lima, de aquí se maneja la oficina para Sudamérica, y justo el día 15 fue cuando comienzan las restricciones acá en Perú. Entonces me agarró casi justo antes de poner un pie en el avión. Gracias a Dios, ¿no? Porque si no hubiese tenido que hacer todo el trajín de poder repatriarme, ¿no? Bueno, sin embargo, los proyectos y todo el plan que se tiene de desarrollo para la cadena y las 18 marcas que tenemos siguen en pie. Estamos adaptándonos a esta nueva realidad, trabajando desde casa, sin perder el tiempo en realidad, porque no es un tiempo perdido. Yo creo que más bien es un tiempo para aprovecharlo al máximo y estar preparado cuando todas estas restricciones se liberen y poder simplemente complementar y unir los puntos faltantes. Pero sin embargo, todo este tiempo estamos más conectados que nunca, estamos apoyando y dando el soporte que nuestras propiedades necesitan y los proyectos venideros, ¿no? Porque tenemos proyectos en pipeline
que están por concretarse y están en diferentes etapas, Julio, ¿no? ¿dónde te ha tocado a ti? Y tratando de brindarles la información más exacta y dando los consejos más... Sí, de acompañamiento, claro. Julio, ¿dónde te ha tocado a ti? Afortunadamente, la pandemia, cuando Oman cerró sus fronteras, yo estaba en Oman. A principio de marzo estuve unos días en España y pues pudimos ver en primera mano cómo las cosas iban cambiando rápidamente en Italia. Y bueno, al regresar a Oman, pues tuve la oportunidad de estar en casa con la familia y bueno, estar en el proceso de temporada en cuarentena en la casa. A nivel de la oficina, bueno, fue bastantes cambios porque Oman iba a ser el partner oficial en Berlín, en la feria de ITB, y esa feria pues obviamente se pospuso. Entonces, pues eso también trajo varios cambios a nivel de agenda. También el Arabian Travel Market, que era en las mismas fechas en Dubái, también pues inicialmente le cambiaron la fecha y luego lo aplazaron para el año siguiente. Entonces eso también nos ajustó un par de cosas. Lo que hemos visto es que por esta situación hemos hecho un uso más apropiado o más activo de lo que es la tecnología. Hemos pasado menos tiempo en aeropuertos, en aviones, en aduana y en chequeos de seguridad, lo cual nos ha dado muchas más horas para estar en contacto virtual con nuestros hoteles, con nuestros gerentes de hotel, con los equipos, al mismo tiempo con los operadores, con los grupos que operan varios de nuestros hoteles. Hemos también visto cómo las cadenas han sido muy activas a la hora de innovar durante esta situación. Hemos recibido un apoyo bastante importante de ellas también, a nivel operacional, a nivel financiero y a nivel logístico. Entonces han habido unos cambios bastante importantes y que a la hora de la verdad, cuando uno es propietario de hotel, pues es muy importante y muy satisface mucho ver la velocidad con que los equipos gerenciales se adaptan a estas situaciones. Sí, yo siento que en el transcurso de esta crisis se fortalece la pertenencia a marcas, tanto para los propietarios como para la demanda, porque en todo el proceso de transformación que es posterior a esto y que es el camino para poder volver a entrar en esta llamada nueva normalidad, quienes más conocimiento, experiencia, recursos, profesionalismo tienen son las cadenas. Entonces me parece que ahí se pone una brecha entre hotel independiente y cadena. ¿Qué opinan? Sí, es un punto muy correcto. Y adicionalmente hemos visto que las cadenas también, por su volumen, tamaño e importancia para las regiones y los gobiernos locales, han tenido también una oportunidad de hacerlo con ministerios de salud y los gobiernos a la hora de hacer consideraciones para reaperturas tanto del sector hotelero como tal, lo que son restaurantes, así no estén afiliados o dentro de un hotel, y también con la reapertura a nivel nacional, local y regional, lo cual es muy importante para los países, su economía y también la salud. Julio, ¿en qué instancia están ustedes en Medio Oriente? ¿Ya empezó una reapertura? ¿Cómo ha ido evolucionando el tema de la pandemia? Pues en el hemos tenido países que ya han abierto para Emiratos Árabes. El sultanado tiene sus restricciones dependiendo de la gobernación. Bahrein ya abrió, Saudi Arabia sigue cerrado, Qatar pues sigue confinado a lo que es Qatar, igual lo que es en la región de Levante, lo que es el Líbano y lo que es Jordania siguen cerrados. Y a lo que estamos atentos ahora es que el tráfico aéreo regional vuelva a reabrir. Si tú viajas entre Oman a Dubái o a Bahrein o dependiendo si vas a Saudi Arabia, en
en vuelo es máximo 1 o 2 horas y ya has cruzado 2 y 3 países diferente a lo que tenemos en América Latina, que si te montas en un avión y vas de Bogotá, a nivel de esta región trabaja muy unida. Yendo un poco al comentario que hacías, Olga, de los grupos hoteleros, yo creo que la pandemia le pega a todos por igual, eso es indudable. El hecho de uno de los factores de haberse cerrado todo el tráfico, toda la conectividad, nos hace prácticamente cerrar, nos hizo en algún momento cerrar todos los hoteles. Accor llegó a tener prácticamente el 75% de los hoteles cerrados. Pero bueno, la recuperación es diferente. Accor ha tomado una filosofía de mantener la máquina en funcionamiento para la retomada, y tiene para eso las espaldas financieras como para sustentar varios meses prácticamente del cierre total de los hoteles. La otra cosa que nos permite hacer como grupo que estamos expandidos en todo el mundo es tomar el aprendizaje de los mercados en donde primero pegó el COVID. Accor tenía cerrado a principios de febrero el 100% de los hoteles en China. Accor tiene en China 400 hoteles propios bajo sus banderas y tiene unos 3.500 hoteles con Huazhu, que es el segundo operador chino. A fines de marzo, el 100% de los hoteles con diferentes actividades ya estaban abiertos. Eso nos permitió ir tomando ese aprendizaje, si bien los países son distintos, Europa es distinta, Latinoamérica y Sudamérica son distintas, nos permitió tener esa gimnasia de protocolos que tienen que cambiar, de reacción para la reapertura, procedimientos, y esto que englobamos en el nuevo normal, digamos, nos permite tener esa experiencia directa de los números de nuestros hoteles, no nos los cuenta nadie, como para poder aplicar en la retomada y en el trabajo con los propietarios de hoteles. Yo creo que eso, por un lado, es súper importante de los grupos. Lamentablemente, digamos, va a haber más y menos afectados después de que esto pase, porque esto indudablemente va a pasar. Nadie tiene la bola de cristal para saber exactamente cuándo, pero indudablemente va a pasar, el turismo va a volver. Las cadenas tenemos esa fortaleza, digamos, de poder llegar a la reapertura y de alguna manera trabajar junto con los gobiernos para sensibilizar la importancia de tomar medidas especiales para nuestro sector, que es algo que comentábamos también hoy temprano, ¿no? Tomar el liderazgo en esa sensibilización de la importancia del turismo y dentro del turismo de nuestra actividad en el contexto del el trabajo y el Producto Bruto que genera cada uno de los países. Luis Alberto, cuéntanos qué acciones tomó la cadena Best Western con todas sus marcas frente a esta pandemia. Bueno, hubo una serie de actividades que se han realizado. Como comentaba anteriormente, el soporte ha sido de manera permanente. Sin embargo, quisiera acotar, y coincido con lo que comenta Julio, Luis y tú, Olga, en el sentido de que hay que tener, las cadenas tienen ese liderazgo y esa capacidad de decisión para poder tomar acciones inmediatamente, ¿no? Si bien seguimos el patrón de lo que está ocurriendo en países como China, Europa, donde ya el COVID está a otros niveles, esto sirve para prepararnos, ¿no? Para prepararnos. No sabemos con exactitud cuándo pasará en este lado del mundo. Sin embargo, ya estamos preparados para comenzar a tomar decisiones y acciones que van a facilitar el repunte de nuestros asociados, de la hotelería en general, ¿no?
la cual solo está relacionada con las medidas económicas, las restricciones que puedan haber en cada país de la región. En realidad, aquí es un trabajo comunitario, es un trabajo donde todos tienen que poner el hombro, o sea, me estoy hablando de todos los actores de las diferentes industrias para poder sacar adelante la economía de cada país y que en realidad la hotelería se vea beneficiada también con ello, ¿no? Dentro de las actividades que realizó Best Western en cuanto durante el COVID, o lo que estamos viviendo, es flexibilizar, por ejemplo, políticas de cancelación, modificar su programa de Best Western Rewards, dando facilidades a los miembros, ya que tenemos casi 40 millones de miembros en Best Western Rewards, manteniéndoles el estatus, ¿no? ¿Qué más? Desarrollamos nuestro programa de Wicker Clean, ¿no? Nosotros desde el 2012 ya teníamos un programa de higiene y limpieza y seguridad que se llamaba iCare Clean, pero a raíz de esta crisis hemos desarrollado Wicker Clean, que es un programa de limpieza y seguridad aún mucho más estricto de lo que ya veníamos trabajando en nuestras propiedades, ¿no? Y este nuevo programa se ha desarrollado en base a los lineamientos de diferentes instituciones como los Centros de Control de Prevención de Enfermedades, instituciones de Administración, Seguridad y Salud Ocupacional, agencias de protecciones ambientales y el Departamento de Salud de Canadá, ¿no? Entonces nos hemos basado en los requerimientos que tengan esas instituciones para crear este programa y así asegurar a nuestros huéspedes y nuestros asociados que estén seguros en realidad y que sepan que al ir a nuestras propiedades van a estar COVID-free, como se llama ahora, ¿no? Este nuevo programa, una nueva palabra que se está usando en la hotelería. Sin embargo, nosotros trabajamos día a día y actualizamos esta información de manera constante y este programa se verá actualizado de manera permanente según cómo vaya cambiando el virus en sí o las restricciones de cada país. Lo vamos a ir actualizando poco a poco para estar en línea, ¿no? Bueno, cabe por ahí el comentario para quienes nos están viendo, que las cadenas pueden adoptar diferentes roles. Hay cadenas que se dedican a la franquicia de marca, que tienen, digamos, toda la experiencia y el acompañamiento en la comercialización. Y hay cadenas que, además del servicio de franquicia de marca, ofrecen el management, ¿sí? Ofrecen la operación. Entonces, digamos, esta actividad que en algún momento todos los sombreros los tenía el señor hotelero que era dueño de la idea, dueño del edificio, responsable de la operación, el que compraba, vendía, cobraba y pagaba. Bueno, hoy, hace muchos años ya, se ha ido desmembrando y hay diferentes roles especializados. Entonces, también cabe destacar que no todas las cadenas, digamos, están ofreciendo los mismos servicios, ¿sí? Entonces son servicios diferentes frente a los cuales el asset manager tiene que negociar, de alguna manera, jugar un rol muy particular en defensa de los derechos de los propietarios, como mejor lo va a explicar Julio. Julio, cuéntanos un poco tu rol de asset manager, que muchas veces la gente no lo conoce como tal. Claro, pues el rol de asset manager o gestión de activos hoteleros es un rol relativamente nuevo. En América del Sur no es muy conocido. En el Medio Oriente tiene más o menos unos 8 o 10 años que ya ha estado involucrándose mucho más. Pero inicialmente esto se creó en Estados Unidos y pues se comenzó cuando un grupo de propietarios se unieron y se sentaron a comer y empezaron a compartir temas de lo que era ser dueño de hoteles. Y allí pues empezaron a darse a luz ciertos problemas que tenían ellos con los operadores, con lo que era la operación,
y también discutieron en posibles soluciones para los mismos problemas. Y esto fue lo que dio inicio a HAMA, que es la Asociación de Asset Managers, con sede en Estados Unidos y tiene capítulos alrededor del mundo. Lo que el rol de Asset Management hace inicialmente es que junta lo que son las dos partes, que es el propietario del hotel, que puede ser una persona individual o puede ser un fondo de inversión o puede ser una fiducia, con lo que es el hotel, los operadores del hotel, si es bien un contrato de gerencia. Un contrato de gerencia es cuando un propietario le entrega el poder sobre un hotel a un operador y el operador se rige por un contrato de gerencia o un Hotel Management Agreement, como un HMA. Y adicionalmente, pues hay ciertas cláusulas en ese contrato en donde las marcas te dan cierto espacio para negociar. Si tienes más hoteles, pues mejores términos tendrás. O lo que vemos mucho en América Latina es que si no conoces los términos a negociar, no siempre los operadores te dan el contrato que manejarían en Estados Unidos, pero te darían un contrato que es el que se manejaría en América Latina. A veces he hecho asesorías en Europa y en América Latina, y cuando comparo los contratos de estas dos regiones con el contrato de Middle East, pues hay bastantes diferencias. Entonces, eso es lo que el Asset Manager hace como tal. También, pues miramos lo que es la operación a nivel mensual, nos enfocamos mucho en lo que son los estados de P&G, lo que es la información transaccional, y lo que está ocurriendo mucho más recientemente es que los propietarios están mucho más interesados en lo que es el manejo del revenue management y el yielding en sus propiedades. Entonces se ve que hay como mucha más curiosidad de parte de los dueños, y las marcas han respondido bastante bien en ser mucho más abiertos con la estrategia, en comunicar mucho más qué tipo de estrategia se va a manejar, por qué es la estructura tarifaria, qué son los RFP, etcétera. Entonces, eso se ha dado más porque hay mucha más curiosidad de parte de los dueños, y los dueños pues saben también que no podrían obtener resultados que obtiene un operador. Estamos hablando de economías de escala, estamos hablando de volúmenes, estamos hablando de contactos, estamos hablando de know-how y de experiencia operacional. Entonces, es un buen maridaje la figura de tengo un hotel y quiero poner un operador, y también hay casos donde tengo un hotel que desafortunadamente la ubicación en donde el hotel está no daría rendimientos para tener un propietario y tener un operador, Claro. como es el caso nuestro. Nosotros tenemos 8 hoteles con grandes marcas y tenemos 8 hoteles con marca propia que los operamos nosotros mismos. Entonces, esta figura se ve bastante, y eso ha resultado que muchas personas realmente se sienten a evaluar cuál es el plan de acción o cuál es el proyecto que quieren desarrollar con esta propiedad, y de ahí pues pueden mirar opciones y definir cómo manejar ese activo. No sé si Luis Alberto o Luis querrán agregar algo desde la perspectiva de ellos al firmar contratos o al modificar la estrategia de un hotel, y qué experiencia han tenido ellos trabajando de la mano con asset managers para tener los objetivos claros de ambas partes y ejecutar lo que desean de parte del operador y de parte del propietario. Interesante. Bueno, como bien dices, en Latinoamérica no es tan común. Yo lo he visto en Meliá, por ejemplo, la figura de un representante legal, lo más acercado a un asset manager. Pero cuéntenos, Luis y Luis Alberto. Me gustaría ir un punto para atrás en lo que preguntabas un poco en qué es lo que se hizo. Nosotros identificamos como 3 etapas bien claras en el manejo de la pandemia. Una es la que nos agarró, o sea, de marzo teníamos el 100 hoteles de la región abierto, 2 semanas después teníamos la mayoría cerrados. En ese momento, en esa etapa de inicio, trabajamos mucho en lo que tiene que ver con la creación de comités de crisis para manejar el cierre de los hoteles, el trabajar articulando con el sector público, que lo conversábamos hoy más temprano, para sensibilizar y conseguir los apoyos de parte del gobierno, el mantenimiento
los puestos de trabajo de esas propiedades que cierran y quedan, a diferencia del comercio, por ejemplo, que puede hacer comercio online. Los hoteles no pueden recibir absolutamente a nadie y el ingreso es cero. Entonces, se trabajó mucho en eso, se trabajó a nivel de proveedores, en la negociación de plazos de pagos, en la reformulación de contratos para nuestros propietarios. Y en tercer lugar, se empezó a preparar un poco el equipo y la maquinaria interna nuestra en cómo reducirla para poder mantenerla viva para la segunda etapa, que viene a ser la retomada. En ese esquema, Accor creó un fondo que se llama el Heartist Fund. Heartist es la cultura de Accor que junta corazón con artista. Los accionistas de Accor acordaron no distribuir dividendos de 2019 y se dedicó el 25%, que son 70 millones de euros, para un fondo que va directamente a alivianar el momento de trabajadores de Accor, que sea que siguen trabajando, que están suspendidos o que fueron despedidos, afectados por el COVID, tanto trabajadores directos como trabajadores indirectos. Entonces, esa yo te diría que fue la primera etapa. La segunda etapa es la que estamos trabajando hoy, que tiene que ver con la retomada y la recuperación de la actividad, en donde básicamente lo que estamos tratando de hacer es dar certidumbre a los clientes que van a viajar al hotel por un lado. Accor firmó un convenio con Bureau Veritas para certificar los protocolos que ya creó. O sea, Accor tiene su set de protocolos adaptados a la Organización Mundial de la Salud, a las reglas locales, pero además los certificó con una empresa como Bureau Veritas para dar garantía de que el futuro usuario, cuando los hoteles se abran, entre en un ambiente libre de COVID. Por otro lado, en esta segunda etapa estamos trabajando, porque la segunda etapa va a ser una etapa que va a llevar entre 6 y 12 meses, no sabemos, la recuperación, que es una recuperación en la cual no va a volver el 100% del negocio que teníamos antes. Entonces, estamos buscando crear productos que nos permitan dar uso a esas habitaciones que no van a ser utilizadas. Por ejemplo, los espacios de alimentos y bebidas, los salones de reuniones, difícilmente sean usados en esta segunda etapa hasta que vaya una cura o una vacuna para el COVID. Por lo tanto, estamos buscando darle otro uso, como ser le llamamos hotel office, que es buscar crear como un intermedio entre el home office y la oficina, en activos que están supremamente bien ubicados, porque son hoteles, dar un estacionamiento en el medio, en donde todavía, digamos, por ejemplo, Chile, ya se puede ir a las oficinas, pero hay ciertas restricciones de concentración de gente, hay gente que no va a querer volver a las oficinas, entonces darle un producto que sea parte del giro de negocios del hotel. Esa es la segunda etapa, y bueno, ya iremos a la tercera, que es, bueno, cómo se plantea esta nueva actividad una vez que se recupere, digamos, los viajes y todo eso. En lo que tiene que ver con la relación con los asset managers, para nosotros es muy importante. No sé si estás al tanto, pero Accor viene, yo te agregaría una tercera función de las cadenas, que es el ser propietario de sus activos. Accor viene de ser un propietario del 100% de sus activos y fue progresivamente, y terminó en finales del 2019, con el 96% que le llamamos asset free, o sea, nada más que el 4% de los 5.000 hoteles y los activos que representan pertenecen a Accor. El 96% son de un tercero, que como bien decía Julio, puede ser de un propietario individual, de un fondo, o de un private equity, o de lo que fuera. En esa relación nosotros tenemos en la región muchísimos propietarios que tienen múltiples propiedades en diferentes territorios. Y
quien facilita el trabajo entre el hotel y la cadena es la figura del asset manager. El asset manager es alguien que entiende del giro del negocio y de la hotelería, necesariamente el fondo no, y el propietario tampoco necesariamente, y articula, digamos, las estrategias. Por un lado trabaja para el propietario, pero por otro lado es un gran articulador de las estrategias y un facilitador de transferir esas tecnologías hacia las propiedades de los propietarios que representa. Para nosotros es fundamental ese trabajo de día a día. Luis Alberto, no sé si quieres agregar algo a este tema, pero me gustaría ver contigo qué te parece o cómo ves el repunte en la región Sudamérica, en la región de Latinoamérica. Sí, solo un comentario acerca de lo preguntado por Julio. En el caso de Best Western, todos nuestros hoteles son independientes, tienen una propiedad independiente, entonces la figura del asset manager al 100% puede calzar en nuestra operación sin ningún problema, ¿no? Es algo como lo hemos venido manejando desde siempre, y consideramos, y estamos completamente de acuerdo con lo que comenta Luis, es que comienzan a tener un rol importante dentro de todos los players que pueden haber en la industria hotelera, ¿no? Porque son personas que están muy capacitadas, no necesariamente el fondo de inversión sabe cómo operar un hotel, no necesariamente un propietario que viene de otro rubro sabe cómo operar un hotel. Entonces el asset manager hace, así como los operadores, hacen que la relación sea mucho más ágil y fluida, y que el éxito de la propiedad o del negocio esté prácticamente asegurado por la expertise que tienen, ¿no? Entonces, por ese lado, en el caso de BWH, trabajamos al 100% con hoteles independientes, por así decirlo, que están bajo modalidad de franquicia de nuestras marcas, ¿no? De diferentes marcas. En el caso de cómo ve el repunte de la hotelería en la región, es un tema bien complicado, porque uno no sabe ni el día ni la hora en realidad de que esto va a cambiar. Sin embargo, algo que incluso mencionó Luis, estamos preparados para ese momento. O sea, es lo que toca hoy, estar preparados para ello. Sin embargo, por mi lado, es alentador saber que los gobiernos de la región están conversando de manera recurrente. Entonces, eso puede llamar a la idea de que va a haber una serie de medidas que se va a tomar de manera similar en diferentes tiempos quizás, pero va a haber esa solución. Apelando al tema de que se ha hablado mucho que el turismo va a comenzar a moverse de manera doméstica inicialmente, y de ahí va a ir creciendo de manera exponencial. Sin embargo, a muchos países de la región el turismo doméstico no le va a alcanzar, ¿no? Exceptuando Brasil, que Brasil vive del turismo interno más que el resto de países. Pero hablando de Perú, de Chile, de Bolivia, de Uruguay, no les va a alcanzar en realidad el turismo doméstico. Sin embargo, estas conversaciones que tienen los presidentes, y espero que esté dentro de la agenda de la hotelería y el turismo, puedan hacer que las fronteras de manera regional se abran y poder generar un turismo interno entre países de la región, que eso podría ser una alternativa, ¿no? Yo veo que por ahí podría ser una salida. Sin embargo, vamos trabajando día a día y vamos viendo cuál es el nuevo reto que nos depara el día siguiente esta crisis, y lo que hacemos es trabajar por nuestros asociados hombro a hombro y apoyarlos en todo lo que sea posible por hoy. Algunos de ustedes tienen experiencia en la transformación de los hoteles en esta pandemia en centros sanitarios. ¿Por qué no nos cuentan un poquito ese desafío tan fuerte, ¿no? Y tan rápido que se ha dado? En el caso nuestro, de los 12 hoteles que hay en Argentina, 2 están en manos del gobierno de la ciudad como soporte secundario de establecimientos de salud. En ambos casos, digamos, han sido utilizados para aislamiento de personas que estaban afuera y que fueron
repatriadas. En ningún caso digamos, no recomendamos desde Accor el convertirlos en algo que no son ni están preparados para hacerlo, que son reemplazo de un ambiente hospitalario, pero sí para tratar, por ejemplo, otras enfermedades, personas en recuperación, liberar camas de hospitales para dejar que se ocupen con enfermos de COVID y pasar gente en recuperación o gente en otros tratamientos. Realmente, en la recuperación, digamos, vemos que esto es de cortísimo plazo. Nosotros lo que estamos diciendo es la recuperación en Sudamérica se va a dar, uno de los escenarios que tenemos a partir de julio, y lo que estamos viendo es, o lo que estamos sugiriendo a nuestros propietarios, es de que los hoteles se abran solo y si tienen una proyección de tener una ocupación superior al 25% en los primeros 2 meses, porque si no la ecuación es negativa. Ahora, en cada país es diferente, porque el nivel de ayuda, y por eso también seguimos trabajando mucho a nivel sector hotelero y con los gobiernos, la ayuda, por ejemplo, del 50% en el pago del salario en Argentina, o del otro tanto por ciento en Chile y en Brasil, llegan hasta junio. Los hoteles van a seguir necesitando, nuestro sector van a seguir necesitando apoyo, porque lo que nosotros vemos es que la actividad, hoy veía una estadística de la WTO diciendo que el turismo, están proyectando que el turismo mundial va a caer entre el 80 y el 90% con respecto al año anterior, en 2020. Nosotros creemos, la proyección que tenemos es que el negocio de los hoteles que tenemos bajo administración y franquicia va a caer va a llegar a un 50% en el mejor de los casos a fin de año de lo que fue el año 2019. Y durante 2021 todavía no vamos a alcanzar ese 100%. Claro. En ese periodo todavía hay necesidad de ver que, digamos, hay muchas actividades que no van a acontecer. La fortaleza de algunos de los grupos como Accor es que tenemos mucho turismo interregional y doméstico. O sea, para Brasil es alrededor del 85-90%, en Argentina interregional es alrededor del 75%. Por lo tanto, si bien no se va a compensar, porque todo el negocio extranjero, digamos, y de convenciones que seguramente no va a estar por los próximos 12 a 18 meses, no se va a poder compensar en tarifa y nivel de ocupación, pero por lo menos son paliativos para mejorar el ingreso. Lo que sí está pasando es que estamos reformulando la manera en la que hacemos las cosas. O sea, así como nosotros comentábamos hoy, de que estamos aprendiendo a hacer negocios utilizando las herramientas que ya teníamos y vamos a gastar seguramente mucho menos en viajes y en hoteles para tener reuniones y para hacer negocios a nivel regional, lo mismo estamos haciendo en los hoteles, buscando de hacer lo mismo con menos. O sea, nadie está esperando que los hoteles abran al mismo nivel de eficiencia. ¿Por qué? Porque el negocio va a ser diferente. Entonces, en eso también se está trabajando mucho en esta segunda etapa que te definía de la reactivación, en la de crear, además, por supuesto, de protocolos de seguridad biohigiénica y de sanitización, crear nuevas fuentes de ingresos, nuevas maneras de hacer las cosas que nos permitan hacer más con menos recursos, que ese va a ser un poco el nombre del juego. Sí, no va a quedar otra. Durante los próximos 12 a 18 meses. Antes de que Julio nos cuente la experiencia de transformación de hoteles, me gustaría que, como Luis tocó el tema tarifas, Xavier, cuéntanos un poco qué perspectivas tienes de la evolución de las tarifas post-COVID, ¿cómo lo ves para los países de Latinoamérica? Y después pasamos a la experiencia tuya de transformación de hoteles. Bueno, finalmente algo que
va a surgir por parte del consumidor es como hay tanta incertidumbre, finalmente pues va a haber toda la flexibilización de tarifas y finalmente es algo que también ha incentivado los grandes cadenas y finalmente los grandes canales, entonces todos van a tener que irse a esa flexibilidad. Más hoy en día, por ejemplo, en algunos mercados, esa flexibilidad ya está, que ni siquiera hay una garantía. Primero existía que tú por lo menos dejabas la tarifa flexible y dejabas una garantía de tarjeta de crédito. Hoy en día hay canales que ni siquiera están ofreciendo, puedes tú reservar sin tener como tal esa garantía de la tarjeta de crédito. Otro de los temas que posiblemente es finalmente en los contratos posiblemente, obviamente el negocio de grupo se va a disminuir de manera considerable, pero finalmente las políticas de 90 días, de pago anticipado, de que no permitían cancelaciones, de que no permitían aumento, finalmente eso también va a cambiar. Y finalmente, más que desde el punto de vista de revenue management, desde el punto de vista financiero, finalmente pues, se tiene que replantear, como lo mencionaba Luis, pues tenemos que operar al menor costo. Y con ese menor costo posiblemente se van a volver unas tarifas mucho más bajas, desafortunadamente. Pero tenemos que ser claros que si bajamos tarifas también tenemos que recortar costos, porque si no, finalmente va a suceder lo que ha sucedido en muchos mercados donde se generan guerras de precios, que finalmente los años tardan años en recuperarse y finalmente eso le hace un daño a todos. Y finalmente ni siquiera el consumidor se ve beneficiado porque finalmente no recibe el mismo nivel de servicio. Hoy en día, por ejemplo, ustedes dos han mencionado todos estos protocolos de higiene, como ahorita lo que está haciendo Clean Up, que está haciendo lo que está haciendo Best Western, pues eso implica también unos costos adicionales. Finalmente también, entonces, es importante que si yo empiezo a bajar tarifa y finalmente tengo costos adicionales, pues el negocio no me va a dar y no me va a funcionar. Desde el punto de vista de revenue management, tiene que identificar posiblemente nuevos segmentos de mercado. Posiblemente algunos hoteles hoy en día siempre criticaron mucho el tema de trabajar por microestancias, pero hoy en día en algunos destinos se ha encontrado que personas que están utilizando los hoteles como segunda oficina, porque el tema de confinamiento no tienen buen internet o posiblemente no están pudiendo trabajar bien desde sus casas y los utilizan como microestancias. Entonces, que algo antes era visto de mala manera, posiblemente otros los temas que va a cambiar en temas de tarifas y para el revenue management es muy difícil, es que no hay certezas y no tienes pronósticos con certezas. Entonces, finalmente, hacer cambios de tarifas, posiblemente las tarifas por un tiempo van a estar mucho más planas en los mercados y finalmente, entonces esa es mi percepción desde el punto de vista de revenue management, que sí se va a cambiar muchas cosas y también el mismo revenue management para mí hoy en día, finalmente para poder hacer revenue management era porque tenemos muchos costos fijos, pero hoy en día ese principio va a cambiar y finalmente los hoteles van a tratar de trasladar todo a que sea costos variables y basado en performance. Es finalmente una de las cosas que hoy en día tienen que trabajar más los hoteles. Entonces, eso era un poco, Olga, mi percepción. Gracias, Javier. Julio, la pregunta que había quedado pendiente respecto a la transformación de propiedades que lo has vivido. Claro, hemos tenido un número de propiedades que yo no usaría la palabra transformado, usaría la palabra adaptado. En donde hemos recibido personas que están en el proceso de repatriación. Entonces, hemos tenido reuniones con el Ministerio de Salud en donde identificamos los posibles casos y son básicamente 3 casos. El primero sería una persona que está positiva con COVID-19. Esa persona va directamente a un hospital. Luego, una persona que presenta síntomas, pero no tiene confirmado como tal el COVID-19. Y una persona que es asintomática, que llega y pues el segundo y tercer caso se hospedan en el hotel. Pero hay una línea bastante delgada entre cómo se administran los hoteles porque el operador tiene el sombrero de operador y esto es un hotel. Pero el Ministerio de Salud tiene el sombrero de, bueno, no son huéspedes como tal, son pacientes. Entonces pues se hizo como un lapsus en, bueno, son huéspedes / pacientes y se hicieron ciertos confinamientos dentro de los hoteles. Entonces hay una zona naranja y una zona roja. La zona naranja es donde la gente no presenta síntomas, la zona roja donde presentan síntomas. Y con los asociados pues se habló, se les explicaron los riesgos de qué es el trabajar en estos lugares y ellos pues aceptaron el reto, dijeron nosotros estamos aquí para servir y nos gustaría poder apoyar en esta iniciativa. Los pacientes se quedan normalmente hasta 15 días. Después de 15 días, si no evolucionan de asintomáticos a sintomáticos,
pues se van tranquilos a su casa, y si la prueba resulta positiva, son trasladados a un hospital. Entonces, esto es más o menos lo que hemos manejado. Otro punto interesante es que todo se maneja respecto a clusters. Entonces, si llega una pareja que vivieron en el mismo vuelo y son pareja, pues se quedan en el mismo sitio, pero si llegase la misma pareja de dos destinos distintos, tendrían dos habitaciones para que no se contagien entre sí. Entonces, ha sido muy, muy milimétrico todo lo que es el proceso. Claro. Claro, lo que es a nivel higiene, pues ha sido obviamente súper considerado con muchas fuentes, con Ministerio de Salud y todo, para hacerlo de una forma efectiva. Y bueno, ya estamos llegando a un punto en donde las repatriaciones hacia el país están casi terminando, y los últimos hoteles que están recibiendo huéspedes volverán a ser hoteles normales a partir del final de este mes. Entonces ha sido un proceso bastante interesante y bastante sincronizado con todos los stakeholders. Como última pregunta, me gustaría, mirando al futuro, pensar qué va a pasar con los proyectos en pipeline, ¿no? ¿Qué opinan y qué oportunidades ven en el negocio de proyectos de inversión hotelera? Claro, pues ahí hay dos aspectos. El primero es cómo está el flujo de caja del proyecto. Si el proyecto tiene unos factores que se tarda 2 meses en abrir y está esperando una ocupación del 80% al tercer mes, pues es muy improbable que esto no ocurra. Varias consultoras están adivinando o guesstimating que esto volverá a la normalidad en un periodo entre 18 y 24 meses. Puede que sea algo más, puede que sea menos, pero al final del día cualquier decisión a tomar pues debe ser evaluada con flujo de caja y chequear en mano. Bien. Luis Alberto, ¿qué? Yo te voy a tener que dejar. Sí, cómo no. Muchísimas gracias, pero tengo otra conferencia a la que asistir. Luis, por su recontra tiempo. agradecido, no va a faltar oportunidad para otra charla. Muchísimas gracias, Luis. Un placer Dale. tenerte. Un placer, muchas gracias a todos. Gracias. Luis Alberto, cuéntanos un poquito y ya. Del lado de la cadena, en realidad tenemos varios proyectos en el pipeline y un poco nuestro trabajo es como dice Julio, ¿no? Ver un poco esas cifras, esos indicadores en realidad que hacen que poder sobrellevar bien el proyecto. Por nuestro lado, queda mucho en el soporte que le estamos dando a los proyectos, buscando para ellos nuevas alternativas de diferentes necesidades que pueda tener el proyecto, ¿no? Ya sea de diseño, sea de financiamiento, sea de operación o de lo que sea. Lo que va a llevar a concretar el proyecto, nosotros estamos trabajando en ello, ¿no? Y más en este periodo de crisis donde todo está cambiando y gracias a Dios, en realidad todos los proyectos están en pie, ya que son proyectos futuros. Sin embargo, hay muchos puntos que tenemos sobre la mesa, por ese caso el financiamiento, por ejemplo, ¿no? Porque ya no puedes estar buscando un financiamiento bancario si no estás buscando otra alternativa, ¿no? Porque estás buscando otro tipo de periodo de gracia. Entonces, ese tipo de actividades y acciones estamos nosotros detrás de cada proyecto que tenemos en el pipeline, y tratando de llevarlos a cabo y de que en realidad estos proyectos no se queden en el camino debido a la crisis, sino lleguen a concretarse a como dé lugar, ¿no? Gracias, Luis Alberto. Bueno, tenemos una colaboradora, digamos, virtual, que es Natalia, y Natalia es quien recopila las preguntas que plantean la audiencia. Natalia, ¿querés leernos alguna pregunta para ir cerrando la charla respondiendo esas preguntas? Y por supuesto, dejamos a la audiencia el comentario de que las preguntas que ustedes tengan serán giradas a los disertantes para responderlas, ¿sí? Cuéntanos, Natalia. Sí, Olga. Entonces ahí tenemos una pregunta respecto también a cómo se van a manejar los costos, por ejemplo, que implica tener todo el tema de salubridad en los hoteles. Entonces, por ejemplo, nos están preguntando si yo voy a entregar, un ejemplo, kits de salubridad,
si tengo que hacer procesos de desinfección, si tengo que cambiar cosas en la operación de parte de cadenas que ya lo estén implementando, ¿cómo se están manejando estos costos? Julio, en tu experiencia manejando asset management con distintas cadenas, ¿cuál ha sido tu perspectiva? Claro. Pues estos costos por ser operacionales son responsabilidad del hotel, es decir, del propietario. Si tienes un contrato de gerencia, pues es todo para ti y es posible que tu operador te subsidie o te ayude buscando el distribuidor con el precio más económico. Esa es una opción con sus contratos de procurement y de compras. Puedes tener esa ayuda adicional. Si tienes un contrato de franquicia, en la mayoría de los casos, pues el costo será del propietario del hotel. Entonces ahí es donde verdaderamente se empieza a evaluar qué nos está recomendando la marca, qué es factible hacer y qué es lo correcto y lo ético hacer en estos casos versus cuánto puedo yo proveer adicional en fondos para esta iniciativa. Y pues ya pasa a ser una decisión del operador como tal. Si es franquicia, como lo decía, pues el operador es el propio dueño. La franquicia viene siendo un acceso a la central de reservas y una marca y una reputación adicional para ese hotel como tal, ese edificio o esa construcción. Y eso pues genera ciertas complicaciones. La primera, hay propietarios que no les gusta seguir los estándares al pie de la letra, hay otros que los siguen ciegamente y ahí es donde el modelo de franquicia se ve un poquito afectado porque no hay congruencia por todo el grupo. Entonces la franquicia o la operadora está buscando que estos modelos se sigan y el cliente como tal espera ver lo mismo en todos los hoteles porque tienen la misma bandera. Y cuando esto no ocurre, pues hay bastantes inconformidades, hay quejas de los huéspedes, hay quejas a la oficina corporativa y bueno, un sinnúmero de procesos que se escalan por esta misma razón. Luis Alberto, desde la visión de las franquicias de Best Western, ¿qué puedes agregar? Sí, bueno, es muy cierto lo que dice Julio, ¿no? Nosotros ya felizmente hemos desarrollado nuestro programa de Wicker Clean, donde le damos todo el soporte con proveedor, si es un ítem que en realidad necesite esté dentro de este programa, ¿no? Si no, siempre se evalúa el programa de que en realidad esté con los menores costos, que genere los menores costos posibles a la operación del hotel, ¿no? Que es lo que en realidad es la base de todo esto, porque estamos apelando a tener 25, 30% de ocupación, que es lo que se está hablando, y no podemos sumarle más costos a la operación. Sin embargo, queremos que en realidad se cumplan los estándares de limpieza absolutamente en todos los hoteles. Y es lo que nosotros en realidad en lo cual trabajamos, porque tenemos inspecciones regulares en todos los hoteles para que estos programas se cumplan, ¿no? Y no solo ellos, sino lo de nuestra marca en general, ¿no? Que es parte, el Wicker Clean es parte de ello, ¿no? Gracias. Natalia, una última pregunta. Ok, como última pregunta es, ¿qué se espera luego, digamos, de los hoteles que han tenido cuarentenas o repatriados? Digamos que, por ejemplo, ahorita nos preguntaban cuando estábamos hablando de que, por ejemplo, Accor dice que si las propiedades no abren, si no tienen un 25% de ocupación pronosticada, ¿realmente qué mercados podemos esperar? O si, digamos, es mejor por el momento hacer una pausa tal como se indicó y esperar a más de ocupación. Bueno, ¿qué recomienda el asset manager y qué recomienda una marca como Best Western en una situación así? Pues es una pregunta bastante complicada y también depende de quién sea la persona a cargo del hotel. Nosotros por lo general trabajamos, o en mi carrera he trabajado con distintos tipos de propietarios, unos que están más orientados a lo que es el retorno financiero sobre su inversión, otros que son más de ego. Tengo el mejor hotel de la ciudad, siempre estoy abierto, tengo los mejores vinos, vengan a mi hotel.
y luego tienes 2 puntos intermedios. El primer caso, pues, si esta persona ve que el hotel no va a dar un flujo de caja positivo, pues probablemente lo va a cerrar. La gran pregunta es, ¿lo puedo operar? ¿Cuál es mi break-even point? ¿Cuál es lo mínimo que puedo manejar? ¿Y cuál sería la tarifa mínima que podría yo salir al mercado con? Y obviamente, pues ver, como comentábamos antes, o Javier comentaba antes, cómo reducir los costos, como todos los costos, y convertir los costos fijos en costos variables. Ahí el primer gasto, pues obviamente es lo que es la nómina. Estamos hablando ya del factor humano. Hay ciertas cosas que se pueden tercerizar, como mercadeo, ventas, revenue management, seguridad, limpieza, contratos de mantenimiento como tal, donde uno puede apretar ciertas cosas, pero es un ahorro falso a largo plazo. Es un ahorro que puedes hacer durante, no sé, tú puedes no hacer el mantenimiento de ascensores como lo recomendaría la marca de ascensores por 3 meses, 4 meses, pero más de eso sería irresponsable. Entonces son ciertos ahorros que uno podría hacer como para ver cómo más o menos se bandea por esos días, pero no es lo ideal. Y si hay dueños que lo hacen porque tienen una responsabilidad con un banco. Entonces, si tú tienes un préstamo con tu banco y tienes que pagar X dineros mensuales, pues si no los pagas, ¿qué pasa? ¿Cierto? El banco viene, reposiciona tu hotel, que es el peor de los casos, o tienes que buscar financiamiento adicional. Entonces, la pregunta es bastante complicada y depende de caso en caso. De caso en caso, claro. De caso en caso. Luis Alberto, cuéntanos. Sí, bueno, por mi lado coincido con Julio, en realidad son casos muy individuales, cada propiedad. En el caso que nosotros vamos a abrir los hoteles de manera gradual conforme se vayan levantando las restricciones en los diferentes países de la región, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros tenemos que asegurar como cadena es que toda nuestra fuerza de marketing, ventas, revenue manager estén listos para en realidad subir ese switch y comience a generar ingresos para nuestras propiedades, ¿no? De eso se trata básicamente, ¿no? Estar todos preparados para ello. Y asegurar ese 30%, 35% para que el hotel pueda mantenerse. Si bien estamos reduciendo costos y quizás se va a ajustar ciertas cosas en el servicio, de igual forma tenemos que seguir brindando la experiencia que brinda cada marca que está dentro de nuestro grupo hotelero. Entonces, no tiene que verse afectado ni uno ni el otro, porque en base a la marca también nos basamos, ¿no? Y eso es, en realidad, trabajar para que el momento adecuado nosotros subir el switch y podamos alcanzar los niveles de ocupación y tarifarios que hemos venido teniendo, ¿no? Antes del COVID. Seguro. Me gustaría agregar que también es muy importante ahí también es el manejo de expectativas. Tú puedes proyectar ciertos números y el papel resiste todo, pero a la hora de la verdad, cuando llega el fin de mes y tienes que pagar tus cuentas y comparar eso contra los ingresos que has tenido, pues es una posición complicada cuando el flujo de caja no está ahí. Y al tomar esta decisión, pues hay que tener en cuenta que el operador como tal quiere tener sus hoteles abiertos, sean en gerencia o sean en franquicia. El propietario como tal preferiría tener su hotel abierto, pero esperaría que el hotel no requiriera de fondos privados de él para mantener la operación abierta. Y al mismo tiempo tampoco quisiera dejar desempleados a las personas de su equipo de colaboradores. Por eso las expectativas es muy importante tenerlas claras y poder discutirlas tanto con la marca como con los empleados. Y nosotros sugerimos también traer el banco, si el inmueble está financiado, a ser parte de esta conversación. Porque si todos se ponen de acuerdo y ponen un plan donde hayan 3 escenarios y tienen cierto nivel de flexibilidad, pues en teoría se podría mantener hotel abierto. Entonces esa parte donde todo el mundo viene a tomar la decisión en conjunto y la gente sabe qué esperar entre todos, pues lo hace mucho más fácil. Claro, como más transparente. Xavier, ¿qué opinas? Porque acá también hay un tema de ser competitivo también, ¿no? El tema de abrir o no abrir, finalmente también es un tema de participación en el mercado, lo que un punto de vista, asset manager, al final lo mira desde el punto de vista financiero, finalmente uno mira los números, pero el no abrir y si están abriendo los demás, quiere decir que los demás están ganando participación de mercado y a largo plazo eso puede impactarme en mi hotel porque
resulta que mis clientes ya empezaron a tener preferencia por cierto hotel y finalmente podría estar perdiendo cierta participación de mercado y estar siendo relegado para negocios hacia futuro. Entonces, desde el punto de vista, también es importante mirar la parte de mercadeo y tener ese aspecto también dentro de las variables que uno debe decidir para abrir o no abrir. Por ejemplo, hay muchos negocios que han decidido cerrar sus puertas, y yo tengo hoteles que en otros escenarios cuando cerraban sus puertas, por ejemplo, en periodos de vacaciones, decían, tenemos muy baja ocupación, no justifica abrir porque en diciembre, por ejemplo, en Bogotá no venía nadie en las últimas semanas de diciembre y en enero. Pero lo que pasaba era que sí, algunos otros hoteles mantenían 10 y posiblemente tenían largas estadías. Por ejemplo, si se empiezan a reactivar las aerolíneas, si se empiezan a reactivar las empresas de carga, esos son contratos que son por 2 años. Entonces, si mi hotel no estuvo abierto desde el principio, pues yo perdí esa oportunidad. Pero, de nuevo, también hay que ver la infraestructura que tenga el hotel. Es diferente prender un hotel de 30 habitaciones donde el costo es muy bajo a prender una máquina de 1.200 habitaciones. Entonces, ahí también es importante mirar esos dos aspectos. Sí, no es sencillo. Evidentemente es un esquema multivariable donde hay que pesar y donde el caso se ve situación a situación, no se puede generalizar, sin duda. Bueno, no me queda más que agradecerles. Nos faltará oportunidad para que nos volvamos a encontrar y podamos volver a poner a disposición de nuestra audiencia el conocimiento de ustedes. Y les reitero la invitación para el sábado a las 6 de la tarde, hora de Argentina, 5 horas de Miami, para encontrarnos Seguimos en Contacto, donde vamos a aprovechar y hablar de inversiones hoteleras en este entorno que vivimos. Muchas gracias, un abrazo a todos los participantes. Suerte. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias.